El Parlamento sirio sostiene una sesión en presencia del primer ministro del país. El ejército árabe sirio restablece la seguridad de varias zonas en Latakia y elimina a terroristas en otras zonas de Siria. Después del enviar de los elementos del Estado Islámico de Irak y el Levante, las fuerzas iraquíes comienzan una operación en el distrito de Ashurkat. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. La Asamblea del Pueblo sostuvo este domingo una sesión en la cual examinó la actuación del gabinete y las medidas adoptadas para tratar con las repercusiones de la guerra terrorista que vive el pueblo sirio. En una sesión encabezada por el presidente señor Mohammad Jihad al-Lahan, el Consejo del Pueblo examinó la actuación del gabinete y los temas de interés público, así como las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar las repercusiones de la guerra terrorista a la que el pueblo sirio está atravesando a los niveles económicos y de seguridad, lo que se reflejó en la vida cotidiana del ciudadano. El presidente del Consejo afirmó de que estos desafíos son grandes y que los peligros que enfrenta el pueblo sirio son difíciles y es capaz de enfrentarles y superarlas mediante la cooperación y la solidaridad a todos los niveles. Al-Lahan destacó de que las reconciliaciones nacionales que marchan de forma acelerada son la mejor vía para curar la herida de la patria y reinstaurar la seguridad y la estabilidad. A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael al-Halaki, resaltó en su palabra ante la Asamblea del Pueblo la firmeza y fortaleza de la economía siria pese a todas las sanciones y los crímenes que perpetran los terroristas. Al-Halaki insistió en incluir a todas las fuerzas nacionales porque la construcción de la patria es responsabilidad de todos. El primer ministro señaló que las principales tareas del gobierno en la próxima etapa residen en erradicar el terrorismo, garantizar las necesidades de las Fuerzas Armadas y de las familias de los mártires, completar el proceso de reconciliación nacional y restaurar la seguridad en el país. En cuanto a la actualidad en el campo de batalla, las fuerzas sirias restablecieron la seguridad y estabilidad en la aldea de Zagaro, haciéndose con el pleno control de la montaña que lleva el mismo nombre en la campiña norte de Latakia, tras combatir y matar a numerosos terroristas y destruir sus armas y pertrechos. El comandante del campo dijo que destacamentos del ejército y las Fuerzas Armadas realizaron ayer sábado una operación específica que permitió tomar el control de esta cima estratégica llamada Monte Zagaro y más conocida como la cima de Jabal al-Lush, que tiene una altura de 406 metros sobre el nivel del mar. Con este logro se cortarían las rutas de suministro a grupos terroristas armados de la localidad de Rabia y se logra el control con fuego sobre los focos de los terroristas en las aldeas que se encuentran más al norte, llegando a las montañas de Nuba y Salma, y los pueblos vecinos también han impedido la infiltración de armados a la localidad campestre de Al-Bahluría y las aldeas y granjas cercanas. Una unidad del Ejército de las Fuerzas Armadas incautó en cooperación con las familias durante una redada en la ciudad de Talcalah grandes cantidades de armas. Mientras en Damasco Cambo, una unidad de las Fuerzas Armadas infligió grandes pérdidas entre las filas de los terroristas y destruyó sus zulos en las fincas de Meda en Guta Oriental, así como en Sakba y Duma y Jarasta, dejando muertos a gran número de sus elementos. Al mismo tiempo, unidades del ejército chocaron con terroristas que intentaron atacar puntos militares en el campo de Idlib, dejando muertos y heridos a sus miembros. Asimismo, en Alepo también un destacamento del ejército eliminó a numerosos terroristas en Hanano, la zona industrial y Tal Jabbin, entre otros.
Por último, una unidad del ejército frustró un intento de infiltración de un grupo armado terrorista hacia la franja de Albitar en la localidad de Atamán, en el campo sur de Al-Hasaka. En Irak, las fuerzas especiales iraquíes asediaron la región de Asharqat al norte de Salah ad-Din y llevaron a cabo una operación militar para limpiar de los terroristas del Estado Islámico en Irak y el Levante. Asimismo, las fuerzas iraquíes acabaron con 45 terroristas en 3 operaciones militares continuas en la zona de la cordillera de Himrin, realizadas con el apoyo de la aviación del ejército, lo que causó la herida de decenas de terroristas y la destrucción de un vehículo de transporte militar que los terroristas habían robado de las unidades militares en la ciudad de Kirkuk. Esto viene después de que las Fuerzas Armadas limpiaron por completo las ciudades de Tikrit y Al-Dur, entre otras más, de los terroristas durante los combates en los que participaron los hijos de las tribus y los voluntarios. El ejército iraquí afirma que su campaña en Tikrit representa el punto de partida para limpiar la ciudad de Mosul y la provincia de Nínive de los terroristas, donde se prevé que sea la próxima batalla del ejército de los voluntarios, sobre todo tras el anuncio de los clanes del Mosul de la formación del Comando de Liberación de Nínive de los terroristas. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El Parlamento sirio sostiene una sesión con presencia del primer ministro del país. El ejército restablece la seguridad de varias zonas en el ataque y elimina a terroristas en otras zonas del país. Después de limpiarla de los elementos del Estado Islámico de Irak y el Levante, las fuerzas iraquíes comienzan una operación en el distrito de Asharqat. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y feliz comienzo del mes de ayuno musulmán, el mes de Ramadán. Y hasta mañana.